localización de la parte sensitiva que está relacionado con los cordones posteriores, es decir, con lo que es el fascículo de Gracili cuneiforme. Vamos a ver que está muy relacionado con ciertas patologías como la sífilis terciaria, está muy relacionado con lo que es el taras dorsal, y ahí vamos a poder ver, por ejemplo, el signo de Roper. También está relacionado con problemas de cáncer gástrico, porque no se forma el factor intrínseco y no se puede realizar la absorción a nivel del intestino delgado de la vitamina B12, ¿ok? Y por eso puede haber anemia perniciosa, por ese motivo, ¿ok? Entonces, todo ello está relacionado con el cordón posterior o fundículo posterior, que se forma gracias a los dos surcos del lado derecho e izquierdo, que son los surcos posterolaterales, los que están en la parte más superior, ¿no? Y que están de mayor grosor y más pequeño, surco posterolaterales. ¿Y por qué se forman esos surcos posterolaterales? Por la emergencia de ¿de quiénes? De las raicillas nerviosas posteriores, que van a formar, que son entre 6 y 8, y van a formar la raíz nerviosa posterior. Y recién al pasar por la dura madre, juntos se unen y forman el nervio espinal. ¿Quién forma el surco posterolateral? Las raicillas del nervio posterior, no la raíz posterior, ¿eh? Porque cuando ustedes lo ven en las estructuras es como si fueran hilos nerviosos que son de 6 a 8 y lo van a contar, ¿no? Bueno, la anterior clase lo habrán contado, supongo, ¿no? Lo habrán visto y son de 6 a 8, ¿ah? Por si acaso. Entonces, eso es el punto más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué se forma? ¿Ok? Y después viene el surco que divide la mitad del cordón posterior, que es el surco posterior medio. Y entre ambos surcos hay un surco pequeño que solamente se encuentra entre C1 y T6. ¿Cómo se llama? El surco paramediano o intermedio. ¿Ok? Surco paramediano. Dato importante, el surco posterolateral también se llama surco de His. Surco de His. ¿Ok? Perfecto. El fascículo que se encuentra entre el surco paramediano y el surco posterior medio, ¿cómo se llama? Los mediales. Gracias. Gracil. O también denominado gracilis, o también denominado gol. Por consiguiente, si es gol es de la pierna y por consiguiente es miembro inferior. Es la propiosección consciente del miembro o de los miembros inferiores. Así de sencillo. ¿Ok? Perfecto. Y lo que se encuentra entre el surco posterolateral y el surco paramediano es el fascículo de cuneiforme, Burdach o Cuniatus, también en nombre. Cuneiforme, Cuniatus o Burdach. ¿Ok? Y lógicamente la B es de brazo y va a ser del miembro superior. Perfecto. Hasta ahí estamos. Entonces eso es muy importante que sepan porque está relacionado a la parte propioceptiva consciente, chicos. Es decir, que uno sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Uno sabe lo que está haciendo. Perfecto. Eso es netamente lo que tienen que saber y siempre lo van a ver en el C1 y T6. Cuidado en el examen. Cuidado en el examen porque se puede ver, podemos poner hasta la parte de la lupa y lo vamos a ver en la parte anterior, como hemos visto en los grupos en la anterior clase, ¿no? Hemos visto la parte interna, ¿no? De las médulas, los cordes, y ahí obviamente les habrá mostrado cuál es la diferencia entre una parte lumbar y una parte cervical, ¿no es así? Y ahí hemos visto los surcos, y en ese momento es cuando ustedes se tienen que dar cuenta que en la parte lumbar no va a haber el surco paramediano. Por consiguiente, no va a haber esa estructura específica del fascículo de Gracil y ¿ok? Eso es muy importante. Perfecto. Ahora pasamos a lo que es el cordón lateral, que son dos, derecho e izquierdo, en el cual nosotros lo que vamos a ver son vías de tipo ascendente o descendente. ¿Ok? Vías de tipo ascendentes o descendentes. Las de tipo ascendentes son dos, que son muy importantes y lo vamos a ver en las subsiguientes clases.
vía más lateral o el tracto más lateral de los cordones laterales, ¿okay? En los cuales se van a dividir en anterior y posterior. Y yo les dije, lo que es más anterior es más arriba, es el miembro superior. Lo que es más posterior es el miembro inferior. ¿No es así? Lo que es medial es del miembro inferior, lo que es lateral es del miembro superior. Ahora entienden el porqué. ¿No es así? Perfecto. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su función, chicos? ¿Alguien lo sabe? Propiocepción inconsciente. Propiocepción consciente. Inconsciente. Inconsciente. Propiocepción del tipo inconsciente. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Y la diferencia es que uno es más anterior del miembro superior. Eso es en general lo que ustedes tienen que saber. Perfecto. Ahora. Y luego tenemos otro que también es importante, que es el núcleo espinotalámico. Y el núcleo espinotalámico no solamente se encuentra en el cordón lateral que lo vemos de color amarillo, sino también está en el cordón anterior. Por consiguiente, en una porción media y una porción lateral. La porción media, o el espinotalámico, medial, está relacionado con una función ¿de qué tipo? ¿Qué tipo sería, chicos? La porción media. Porque está relacionado con el tacto grueso y la presión interferencia. ¿Cuál de los dos es de la termalgesia? En el gelatinoso, ¿cuál era la termalgesia? El mediano, ¿es así? Ahora va a ser al revés. El lateral es termalgesia, en este caso. Y el medial, tacto grueso, lo contrario, así es sencillo. ¿Ok? Perfecto. Entonces está relacionado con la parte termalgésica y la parte del tacto grueso y presión. Y lógicamente en el examen tienen que saber esa localización. Perfecto. Y luego pasamos ya a las vías descendentes, que son los 4 mediales por el centro que se encuentran en el cordón lateral, los cuales el más grande y de color naranja se llama córtico espinal lateral. Y tanto el córtico espinal lateral como también el córtico espinal anterior, que se encuentra en el cordón anterior, que también es de color naranja, es netamente de alta piramidal. ¿Cuál es la diferencia? El córtico espinal lateral sí se decusa y forma la decusación piramidal. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen ustedes que saber. Y obviamente forma parte del límite superior de la médula espinal. De forma uno de los límites intracraneales. Porque los límites extracraneales están relacionados con el foramen magno y está relacionado con la articulación atlanto-axial medial. O algunos autores lo dicen atlanto-occipital, pero es menos creíble, mucho menos creíble. ¿Ok? Perfecto. Y la parte intracraneal está relacionado con la decusación, está relacionado con quién más, con la emergencia del primer medio espinal. Otro de los perfecto. Ahora, función importante, la contracción de la musculatura más distal, es decir, de la parte de las extremidades. ¿Por qué? Porque este núcleo específicamente va a realizar funciones finas, como por ejemplo coser, suturar, etc. Es decir, con la parte de las manos y los pies. Eso es su función más importante, chicos. Pero es lógicamente motora. Y lógicamente va a encontrarse en la vía piramidal. ¿Ok? Ahora, en el caso del núcleo que ven de color rojo, que está relacionado con el núcleo rojo, es el núcleo rubroespinal. Y dicho núcleo rubroespinal tiene una función excitatoria y una función inhibitoria. Activa a los músculos flexores e inhibe a los músculos extensores. Es decir, va a tener una relación importantísima con el asta anterior.
Y es por eso que dicho núcleo se va a encontrar muy cercano al chaste, como se ve ahí. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, luego tenemos los otros dos núcleos que están más anteriormente. El olivoespinal, ¿cuál es su función? ¿Alguien? ¿Cuál es su función del olivoespinal? Ninguno. Sí tiene una función. Mantiene la postura, chicos. Mantiene la postura. Y el retículo espinal medial. ¿Cuál es su función? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? Su función es controlar la función del olivoespinal, porque está muy cerca, como también controla los reflejos musculares y como también controla la velocidad de la contracción. Esos son sus funciones del núcleo retículo espinal. Entonces está muy relacionado con la parte motora, ¿no es así? Y por consiguiente está cerca del asta anterior. Ahora nos dirigimos a los núcleos del cordón anterior. En los núcleos del cordón anterior, chicos, vamos a ver que ya hemos estudiado el núcleo espinotalámico medial o anterior. ¿Ok? Pero, y también el núcleo córtico-espinal anterior, que es el de color naranja. El que nos falta es el de color verde, que se llama núcleo vestíbulo espinal. ¿Y cuál es su función del núcleo vestíbulo espinal, chicos? ¿Alguien? Es lo contrario a uno de los núcleos del cordón lateral. Activa los músculos extensores e inhibe a los músculos flexores. Es decir, es lo contrario al rugo espinal. Lo contrario al rugo espinal. ¿Okay? Luego, posteriormente, tenemos otro núcleo, que es el núcleo tectoespinal. ¿Cuál es su función del núcleo tectoespinal? ¿A qué más o menos les llama la atención? Porque forma parte del esencia. Y en esa zona, en el nivel del folículo superior, es en donde van a valorar los reflejos visuales. Los reflejos visuales. Entonces son netamente para la regulación de reflejos visuales. Por ejemplo, que alguien te llame por tu nombre y tú tengas que voltear los ojos o la cabeza. Por ejemplo. Y después el núcleo celeste, que es más lateral, es el núcleo propio, que regula a todos los núcleos que están a su alrededor. Y luego hay otro núcleo que es el núcleo más medial, que es el de color naranja, y que se llama núcleo longitudinal medial objetivo. ¿Y cuál es su función? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál es su función de dicho núcleo? ¿Alguien, chicos? ¿Cuál es su función de longitudinal?
músculos extraoculares, con los núcleos de los músculos extraoculares que se encuentran en el mesencéfalo, ¿no es así? En un corte en el folículo superior, en el cual van a regular ello, ¿no? Porque al momento de escuchar algo, lo posterior a ello, ¿qué es lo que va a pasar? En la visualización de la imagen. Entonces, eso es lo que pasa, es una regulación entre ambos puntos. ¿Okay? Entonces, ellos son todos los principales, sé que hay más, pero les he traído lo que en general pueden decir la mayoría de los libros y lo que podemos tomar en el examen, porque son los más importantes. ¿Okay? Pero no crean que vamos a quedarnos solo con eso. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Qué es el espacio de Bisawa? Es de la tracto posterior lateral del sábado. Ahí es donde las fibras van a pasar los ojos. Pero ¿cuál es su función? Cambia el motor. Porque también inclusive en ese lugar hay un espacio que se llama un núcleo cuniatus accesorio. No sé si alguien lo haya leído. Entonces, ellos lo que más o menos tienen que saber, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el lemnisco medial y el lemnisco lateral? ¿Cuál es su diferencia? ¿Alguien lo sabe? Porque eso es lo que probablemente viene en el examen. En el examen no solamente vamos a colocar como docentes el hecho de que ustedes identifiquen un núcleo, porque eso es lo más sencillo que pueden hacer, ¿no? Tienen que saberme su función, con qué vía va, ¿okay? Su función, su vía, y propiamente van a tener que saber si es ascendente o descendente, claro está, y hasta dónde va. Llegas a la parte cortical, por dónde va a pasar, por el brazo anterior o posterior de la cápsula, va a pasar por la corona radiada, hacia qué área del hemisferio cerebral o del lóbulo va a dirigirse. ¿No es así? O si solamente se va a dirigir hacia el hemisferio cerebral, sino que va a pasar por el tálamo, o va a pasar por el hipotálamo, va a pasar por qué porciones del vérnix a nivel cerebeloso, por qué núcleos de los lóbulos cerebelosos va a pasar. Entonces, si no estudian desde ahora, se van a marear. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar nosotros en el examen final. Ese es el examen. Entonces, tienen que saber todo ello, chicos. ¿Por qué? Porque si no sería por gusto que nosotros solamente aprendiéramos estructuras, tienen que aprenderlo para usarlas. Para usarlas, ¿ok? Entonces, ¿alguien sabe el menisco medial y el menisco lateral? ¿O alguien sabe por qué es importante el espacio de Bisawa? ¿Alguien sabe cuál es la función del núcleo cuniatus accesorio? ¿Sabes de qué? Eso sí hace cosas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Cuando tiene que ver mucho con la parte auditiva, la parte visual, o la parte sensorial, proprioceptiva.
configuración externa. La configuración externa. ¿Configuración externa de qué? Sí, tiene que saberlo bastantes cosas, ¿no? Sí, estudiar un sábado y una noche, tienen que salir. El domingo tienen que estar con su familia en la mañana, en la tarde y en la noche tienen que estudiar. No es así. O tienen que trabajar si alguien trabaja. Pero tienen que estudiar. Lean los libros. ¿De qué libros? A ver, les pregunto. ¿Qué libros leen? El Carpenter. Así que Carpenter. Carpenter. José Sánchez, sí, pero. González, Blancanieves, María. Entonces tienen que estandarizarse, ¿no? Yo lo que les estaba enseñando, ustedes tienen que, lógicamente, lo que dijeron varios de mis colegas, tienen que saber cómo integrar conocimiento, es decir, hagan pues sus mapas conceptuales, practican, estudien, no se queden solamente con que lean y después van a ir a jugar o ver televisión, no, pues, ¿no? Si estudian pues 2, 3 horas seguidas, ¿no? Leen los núcleos que dicen el cordón lateral, hay todos estos núcleos, sus nombres. Al costadito entre paréntesis, acá dice su función. ¿Con qué vía se relaciona? Excelente. ¿Es ascendente o es descendente? Ese es un resumen. Y no les va a tomar, creo yo, ni 30 minutos hacerlo. O si no, no creo. Entonces, a eso tienen que leer. Nosotros como docentes nos tenemos que encargar de dirigirlos a ustedes bien. Es para eso nuestra función. Así que tienen que entender. Entonces, en toda la clase les voy a preguntar a cualquiera de ustedes lo que he mencionado y en base a eso